A propósito del hallazgo de los restos en el batallón número 14, nos pareció buena idea invitar a José López Mas, arqueólogo, antropólogo, que participó de la búsqueda de restos, aunque dejó esa búsqueda hace ya algún tiempo. ¿Qué tal, José López Mas? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué buscaban ustedes concretamente en el batallón 14? Bueno, en el batallón 14 había informaciones, el predio lo compra el ejército a Vidiela y el primer uso que le dan aparentemente es este, de enterramiento de gente. Después se toman posesión y se hacen aquellas reuniones, pero que pasa que es muy grande, ¿no? Hay una parte que está el cuartel y esto es un predio que está enfrente. Y lo que buscábamos eran cuerpos, porque había datos de que allí había. Pocos, pero confiables. Y allí fuimos a trabajar. ¿Te sorprendió la aparición de este cuerpo? No. Digo porque cuando decís pocos, yo te he escuchado decir, tú das por cierta que existió porque ustedes encontraron remociones, que existió la famosa Operación Zanahoria. Sí, yo estoy convencido. Digo, sí. Como perito, no lo digo en el bar, lo digo en la academia donde lo tenga que decir, no tengo problema. Hay maneras de demostrar las cuestiones, hay evidencias que dan soporte empírico a la cuestión. ¿En qué consistió la Operación Zanahoria? Vamos a decírselo a la gente que de pronto no tiene conocimiento de eso. Bueno, en vísperas del retorno a la democracia, la transición democrática iba a inaugurar un escenario nuevo, se iban a abrir juicios, causas que la justicia no había recibido, le iban a dar curso a muchas demandas. Y en ese contexto, antes que subiera el gobierno democrático, no se sabe, hay muchos rumores de cómo fue esa cuestión, alguien le dice, vayan a limpiar la cuestión de ustedes frente a la eventualidad que no pudiera pasar la ley de caducidad, que luego se vota. Lo reconoce el ejército en el famoso informe de Tabaré Vázquez. Y bueno, y allí van a diferentes lugares a buscar cuerpos. El tema es de que ellos van 10, 11, 12 años después de que habían enterrado esos cuerpos. Y muchos los habían enterrado de noche y había crecido un bosque y van y no necesariamente se acuerdan perfectamente de cada uno de ellos. Entonces en el batallón 14 empiezan a trabajar con máquinas en el año 83, oficiales de paracaidismo y otros, el famoso Lamy, que es el que se comenta siempre que fue encargado de dirigir eso. Y empiezan a trabajar con máquinas, con operarios, y a los operarios les dicen, bueno, cuando encuentran caldo, ropa o algo, paran y avisan. Y era así que se hacía, cada vez que encontraban un cuerpo le avisaban al oficial, el oficial lo mandaba al operario afuera y los oficiales se encargaban de sacarlo, no sé. Después están todas las declaraciones de la Comisión para la Paz, que los quemaron, los tiraron. Sí, también del informe del ejército. Pero también no es correcto, porque habían dicho que habían sacado y habían quemado a Castro. En realidad se le dio mucha más extensión argumental a la Operación Zanahoria para desalentar la búsqueda. No busquen nada, sacamos todo, quemamos todo, no vale la pena buscar. Pero tú has dicho que quizás fueron a buscar, por ejemplo, el lugar donde había más de un enterrado, para demostrar que quizás habían tenido, como dicen ellos, excesos, pero no había sido una cosa de exterminio, ¿no? O sea que focalizaron en todo caso las búsquedas, las exhumaciones y las posteriores cremaciones, pero otros cuerpos no los fueron a buscar. No lo sé. ¿O no los encontraron? No lo sé. Yo he escuchado centenas y centenas de testimonios. Entre ellos he escuchado que, como se llamaba el primer ministro de Defensa después de la dictadura de democracia, Medina. Medina. Sí, Medina quiso hacer un mapa que los convocó. ¿Qué pasa? Que también había una desconfianza entre ellos. El total de los muertos ocurren en N episodios de diferente naturaleza en diferentes lugares que involucraba a diferentes personas. Y ellos tampoco eran confiantes de decirle al otro dónde habían, porque también se rumoreaba de que le habían ofrecido que con 2 cabezas de turco se arreglaba la cosa. ¿Y usted qué vio que le asegura que existió la Operación Zanahoria? Bueno, diferentes cosas, los testimonios. Los testimonios que llevaron más directamente a los hallazgos no son testimonios, la mayoría que haya dicho, ay, vimos un cuerpo que enterraron. No, vimos máquinas que estaban buscando cuerpos. Claro. Y nosotros, siguiendo las pistas de las máquinas que estaban buscando cuerpos, encontramos la zona, esta misma zona. La señala un informante que trajo la senadora Daniela Paisé, sí, que había hecho una visita al cárcel, no sé cómo, se le aproximó a alguien, le dijo, mira, yo tengo información de mi barrio, yo soy criado en la casa, enfrente de la casa de ella, y
Y bueno, y atrás de esa persona que dijo, no, yo vi las máquinas, me fui a pescar al fondo del batallón y me olvidé que habían dicho que nadie fuera para allá. Y cuando fui me agarraron y me trataron mal, pero y vi las máquinas trabajando. Y con ese testimonio fuimos con Menéndez al batallón 14 y con el informante. Menéndez, el ministro. El ministro. De Defensa. Sí. Pero ahí encontraron rastros de máquinas y también No, óseos. era un monte cerrado. El hombre llegó, yo le digo, ¿de dónde a dónde es? Me dice, 3 este árbol y aquel de allá. Nos llevó 3 meses limpiar. Y después que limpiamos empezamos a encontrar superficialmente las huellas de las máquinas que el hombre había dicho. Es decir, O sea, la tierra removida existía. La Pero- teoría sería entonces, hicieron una operación que no pudo ser completa porque no recordaban todo, cremaron algunos cuerpos, molieron los huesos, como dice, pero les quedaron cuerpos que no. que son Esa sería un poco la teoría. Estos 3 cuerpos, están a la vuelta de toda esta zona dada vuelta. Si nosotros cuando empezamos a ver, cuando yo trabajaba, la tierra dada vuelta, yo digo, vamos a tratar de ver hasta los bordes de la zona porque se les tiene que haber escapado alguno. Y con esa expectativa fue que pasamos meses y meses y empezaban a aparecer a la periferia de la zona. Claro, como que no se los encontraron. Y los hallazgos que están ocurriendo ahora están ocurriendo reinterpretando, decían la gente que está dirigiendo ahora aquellos mapas y tratando de ser exhaustivo en las pequeñas zonas que habían quedado, pequeñas o grandes zonas que habían quedado sin excavar. Pero perdón, también encontraron, aparte de las huellas de las máquinas, fragmentos óseos dispersos. Sí, eso fue en el 13. Eso fue en el 13. En el 13. Hay 2 fragmentos, porque cuando siempre dice, encontraron tantos desaparecidos. En la ciencia que analiza todos los vertebrados, si tú tienes 2 fémur derechos, no tenés una persona, tenés 2 personas. Claro. Y hay los cuerpos enteros que se encontraron y en el batallón 13 se encontraron restos pertenecientes a 2 personas más. Y ahí, esos son los restos fragmentarios, también en una zona atrás del arco de la cancha de fútbol, todo dado vuelta. Y no se hizo análisis de eso. No de se eso. identificaron. En ese mismo laboratorio que van a mandar ahora. Esos 2 ¿No se hizo análisis? no consiguieron extraer el material necesario para el análisis. El ADN, claro. Había basura, había batería. No estaban en había, condiciones, digamos. Claro, depende de la conservación en el ambiente en el que quedan, ¿no? A veces se conservan bien, a veces no. ¿Trabajó con tranquilidad o trabajó presionado? Fueron 9 años y algo. Sí, creo yo que lo pasé recuerdo. por todas las etapas. Yo lo recuerdo, sí. Pasé por todas las etapas, sí. Sí. ¿Qué quiere decir por todas las etapas? Por un lado, tranquilo y confiado porque yo conozco mi oficio. Sí, yo está soy claro. buscador, he buscado y me ha tocado buscar otras cosas, el cuartel de Artigas de purificación, ¿no? Digo, en toda mi vida me he pasado Sí, bueno, en realidad buscando la mayoría cosas. de la vida otras cosas. Claro, pero hay una metodología de trabajo. Claro. Claro. Y el tema de la arqueología es interesante porque uno piensa que la arqueología solo desarrolla trabajos para recuperar el pasado remoto, pero las mismas técnicas se sirven para buscar cosas en el Sí, presente. José, pero la pregunta es, ¿se trabajó con tranquilidad Sí, o se trabajó con la interferencia de intereses políticos, De intereses todo. de organizaciones? De todos los diarios, escucha, hasta Gabazo se acuerda de mí, de todo político. Si leen la prensa una semana antes del primer hallazgo, creo que Larrañaga le dice en un diario, Tabaré Vázquez amenazó que iba a sacudir hasta las raíces, no de sé los qué, árboles. y está levantando un poquito de tierra en un cuartel. Y después otro que no me acuerdo quién era, eso es en una semana antes. Es decir, ya antes de ningún hallazgo ya estaba la presión. Por supuesto que hay personas que tienen interés de capitalizarlo políticamente para un lado, para el otro. Y después de todas las cosas pasan. Imagino también las ansiedades de los familiares, que también de alguna forma son como los verdaderos protagonistas de esta búsqueda, también en búsqueda de respuesta. ¿Cómo se llevó usted? Bueno, hay cosas, ¿no?, que son situaciones totalmente novedosas, porque no es un escenario de investigación científica clásico. Aquí hay gente que está mirando. Claro. Y los hallazgos pueden incriminar a un culpable de un crimen, pueden devolverle un familiar a una persona que la busca. Entonces, estos trabajos requirieron también familiarizarse con los temas éticos, no adelantar información hasta que no esté comprobada. Claro. Nada. No, si es mujer o es hombre, preguntaban ayer, con todo tino, los investigadores no lo van a querer decir porque va a levantar... Pero te hago paréntesis y seguís. Con lo que se encontró un cuerpo entero, un arqueólogo, un antropólogo, ¿tiene indicios de que puede ser hombre o mujer? A primera vista. No digo en este caso sí, pero que no tú lo son sepas. 100% como es el ADN. Claro. Desde el momento que llegó el ADN, el ADN da una resolución tan absoluta que no conviene hacer ninguna otra especulación. No, porque hay el gente- esqueleto ya les da una idea.
Puedo dar una idea, si hay rasgos, la frente, la proporciones. mandíbula, hay cuestiones que permiten identificar, pero hay hombres que son gráciles y hay mujeres que son fuertes. Pero hubo un director del Instituto Forense que dio incluso el indicio de que podría ser una de las personas buscadas a partir de unos huesos que encontraron, ¿no? En su momento. Sí, claro, pero eso fue cuando yo trabajaba. Claro, exacto. Sí, que le dijimos, no digas esto porque genera ansiedades. expectativas y la gente está recreando todo lo que pasó. Yo te interrumpí la pregunta de Jorge, que era las relaciones con los familiares, que creo que... Bueno, y en ese sentido era importante, y nosotros no teníamos experiencia en eso. Si bien teníamos confianza técnica, el hecho de que la información que difundiéramos no oportunamente podía causar problemas, y nos tuvimos que ir adaptando. Y siempre estuvimos al instar de cualquier duda, fuimos siempre a explicar lo que hacíamos frente a cualquier problema. Pero hubo conflicto. Como Hubo todas las conflicto relaciones humanas. en la transición entre el grupo que tú liderabas y este, por ejemplo, que, por no sé ahora, ¿no? Pero no tomaban en cuenta, por ejemplo, la tesis de la Operación Zanahoria. Por ejemplo. ¿Sigue al día de hoy esa situación incambiada? No. ¿No? No, porque yo lo escuché el otro día a Wilder Tyler, que dijo que no hay pruebas para la operación Zanahoria. Yo enseguida mandé un artículo a un diario exponiendo lo que para un perito son las pruebas, indudables. O sea que siguen, digamos, negándola, dice usted. Sí, a veces veo que se matiza, decimos la hipótesis, no como que no existe totalmente. Y yendo al plano también personal, usted trabajó tantos años en este tema que, como decía, es una manera nueva de entender su profesión porque está trabajando primero con el llamado pasado reciente, pero además con familiares que esperan y demás. ¿Le duele que el grupo que hoy trabaje no lo tenga también a usted como un referente de consulta, siendo que estuvo tantos años dedicado a ese trabajo? No, creo que son etapas. Digo, fueron alumnos míos. Digo, me parece que en la vida hay que tener una visión global de las cosas. Son situaciones extremas, están en juego muchas cosas para muchas personas. Es normal que haya un poco de conflicto, pero no, yo creo que cumplí una etapa. Yo creo que se han formado, que trabajan muy bien. ¿No? ¿Y el conflicto con los familiares de qué constó? ¿El tema del plan Zanahoria fue uno de los temas? Bueno, pero en realidad no es un tema que a mí me guste hablar mucho porque se presta también que una causa tan noble se le empieza a buscar la cosita por el costado. No, está bien. Pero en realidad ya digo cosas, estuve con periodistas, con abogados, respondiendo un poco también a la pregunta que me hacía él. Es decir, en cada momento hubo algún límite con alguien que habló de más que no le competía, algún técnico que se metió a tocar los huesos cuando nosotros no queríamos, se solapan jurisdicciones también, ¿no? Yo recuerdo que... Hemos tenido problemas de todo tipo, siempre lo fuimos golpeando porque lo interesante era avanzar, no quedarse en los problemas, ¿no? Yo recuerdo que una vez usted me dijo que se quedó con ganas de buscar en un lugar al que no pudo llegar. Nunca me explicó por qué no pudo llegar y por qué no pudo buscar. Bueno, es un lugar que... Los testimonios, hay muchísimos testimonios. Por eso cuando uno trabaja hay que ver bien cuál uno sigue. Hilar fino. Y no solo hilar fino, porque nosotros nos mandaban información falsa. Si uno Sí, claro, cáscara de banana. Discúlpame la pregunta. La pregunta era cuál era ese lugar y por qué no llegó a... Bueno, entre todos esos testimonios de diferente naturaleza, un día entra un señor y dice, están enterrados acá. Estábamos trabajando allí, y un coronel jubilado dice, no, están acá. Y después se fue, y lo entrevistamos en un bar, y es un galpón. Y el tema del piso del galpón se repite en cientos de testimonios. En todos los batallones, en algún lado, el piso en un galpón, porque se repite tanto, y lo que señaló el hombre me parecía que era un coronel jubilado. Entra en los batallones, no sabemos cómo estamos trabajando, y estaban allí en el piso, el galpón cerrado. ¿Y qué pasó? Y bueno, nos llevó 8 o 9 meses, llevó que se liberara el galpón para poder ver el piso. Y yo ya estaba un poco articulando mi salida, tratando de dejar las cosas en orden. Cuando se libera el galpón, se ve que en el piso hay un parche con baldosa. Digo, oh. Y bueno, y yo ya me estoy yendo, ya un poquito pasa en un georradar, y el georradar es una herramienta ambigua. El georradar no es magia, no es Superman, que miraba y veía lo que había bajo la tierra. Un georradar precisa condiciones en las cuales funcionar bien. Y además otra cosa, un testimonio de un coronel contra una anomalía, un georradar. Cada uno de los testimonios pesa por sí mismo. El tipo fue odio la cara, lo chequeamos, el nombre, se sabe quién es. ¿Y no se picó por temor a que sea pescado podrido?
Yo no lo sé porque se picó, pero ese es el lugar, respondiéndole a él, que el lugar ¿Es que en me la dice que tablada? No, ¿Es es el en el 300 13, Carlos? es en el 13, es un galpón. El galpón. Y ya habíamos hablado con el juez de la causa, el juez estaba de acuerdo, el juez, como siempre, dice, bueno, el que rompe paga. Yo después hablé con el ministro, que era Fernández Huidobro en ese momento, dijo que dice el juez, que sí, y yo me encargo de emparchar. Bueno, pero no quisieron, las personas que quedaron a cargo no quisieron seguir porque ¿Las que entendieron... están hoy? Sí, algunos sí, entendieron que el georradar era suficiente para decir ahí, no, digo, para mí con un testimonio de una calidad como un tipo que va a ayudar a cara de su coronel, me parece que hay que levantar el piso. Pero bueno, Hoy sigue como está. no sé, yo no fui más por eso. Y perdón, ¿eso no podría ser potestad en todo caso del Ejecutivo también, digamos, está esta información o es exclusiva del grupo de trabajo? No, esto es público, en realidad yo tampoco... No, digo No, de tomar la decisión de... Mandatar que se busque ahí. se busque ahí. bueno, sí, la gente que quedó decidió que no valía la pena. Y acá es tan poca la información, es tan poquita la información que cuando te ves una cosa, la única manera es ir y inmediatamente ver qué hay. Bueno, eso Porque quería, si no, estamos 10 años después hablando de esto como ahora. eso quería consultarle. ¿Cómo manejan? Yo vi que el grupo que está trabajando ahora tiene un número de WhatsApp, redes sociales, línea abierta para recibir denuncias, que ahí deben llegar. Familiares también recibe a veces denuncias. ¿Cómo se maneja esa información sin que la desesperación les gane o poder ir por líneas que puedan ser lo más certeras posibles? Bueno, hay que ¿Cómo chequear. cómo Primero hay discernís? que chequear de dónde viene, quién lo dice. Y si la persona puede demostrar que estuvo donde dice que estuvo cuando vio lo que dice que vio. Y del 100% de las denuncias o señalamientos que reciben, ¿cuánto puede tener un indicio certero? Mira, pocas, porque también pasan varias cosas. Las cosas más complicadas no las hacían a la vista de todo el mundo. Las hacían personas, las más comprometidas, las hacían personas con responsabilidad. Eran grupos de tarea chicos, ¿no? Claro, Cerrados. y los soldados veían que sacaban un cuerpo de alguien que había muerto en tortura del batallón 13 y veían que iban con un cuerpo para allá, para el fondo, a enterrar. Sí, pero no hay mucha más información y comentarían tomando mate después en los lugares de ellos. Es poca la información y bueno, y hay que chequearla. Hay que chequearla, pero también pasa otra cosa. En la época de la dictadura la gente estaba muy sensible, pasaba por un batallón y veía un agujero y era una fosa. Entonces, un montón de no, yo voy a hacer el pozo, pero ¿viste un cuerpo? Porque para mí una fosa es Sí, un agujero claro. con un cuerpo. Si no tiene un cuerpo no es una fosa, es un agujero. ¿Usted volvió a tener diálogo con este coronel al que hace referencia? Bueno, hasta que trabajábamos, los buscábamos, pero el hombre señaló, puso el dedo, el famoso dedo que todo Pero digo, investigador este tipo quiere, lo puso el hombre. Hoy. ¿Sigue teniendo diálogo con esta persona? No, yo no lo veo. Hace 12 años aproximadamente, la última vez que hablé con ustedes en forma pública fue en la radio, y hace 12 años, es decir, casi en el año 2010, yo me animaría a decir, usted me dijo una cosa que me impresionó mucho. Nunca se van a encontrar los cadáveres, todos los restos, ¿verdad?, de los desaparecidos. ¿Le costó esa frase a usted? Bueno, sí, pero no lo pongo yo en ese cálculo de lo que me costó hacerlo yo. Porque en El ese primer- momento, 2010, en ese momento decir eso era muy sensible, porque la gente estaba muy sensible en relación a ese caso. Sigue estándolo, aunque para los uruguayos, no sé si es un tema de prioritario, ¿verdad? Sí importante, por supuesto que sí importante, pero en el marco de los intereses de los uruguayos, digamos, de las preocupaciones de los uruguayos, tal vez no sea lo más importante. Pero en el año 2010 había mucha sensibilidad con respecto a eso. Y usted me dijo, nunca se van a encontrar los restos de todos los desaparecidos. Cuando uno trabaja, no piensa lo mismo siempre, o no piensa una cosa una vez y no la piensa más. Lo que vive, la experiencia, la información, lo van a uno modificando la idea que tiene de las cosas. Es decir, yo el llegar a la conclusión de que existió no fue una cosa que yo me di cuenta de un día para el otro, me fui dando cuenta con el tiempo. Y por eso pienso que hay algunos, si es verdad, porque aparte tenemos información de que los quisieron buscar, que Medina quiso hacer un mapa, que los convocaron a todos los que estuvieron involucrados en un cuartel para ver si daban información o elegían, y yo no sabía si era para que eligieran los dos cabezas de turco, fueron todos armados. Hay un montón de cuestiones. Entonces yo pienso que es mi idea, ¿no? Si fueron a rescatar gente que la enterraron de noche hace no sé cuántos años, uno que mataron acá, o 2 o 3 que trajeron de otro lado,
no se van a acordar de todos Capaz donde que- lo dejaron. capaz que lo pero quedó sí, desenterrado, pero no de estaba. algunos sí. Algunos sí. Pero algunos sí. Sí, Si claro. tú le sacas un niño a una madre, a un bebé, y la llevas y la matas en la tierra, de ese sí te acuerdas. Por eso yo pienso que en ese momento que yo le dije eso a usted, porque yo estaba conformando mentalmente este panorama y me di Claro. cuenta, digo, hay cosas que te acuerdas, hay otras que no te De acuerdas. María Claudia García de Gelman, el informe del ejército que llevó a Tabaré Vázquez dice que no fue desenterrada. Y en el caso de Elena Quinteros, podría. O sea, hay casos en los que dicen sí, fue. El informe del... Cuando las tres fuerzas le dieron el informe a Tabaré Vázquez, que le mandó al ejército. No Díaz Barnés. ¿Eh? No el Díaz Barnés. No. Se están buscando ahora, ¿no? No, el informe oficial que le dio el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, que Sí, poca pero hay que gente tener- se acuerda hay que de tener eso. cuidado, hay que tener cuidado con esos informes. No, yo Porque sé, sí. ellos también dijeron que Castro había sido recuperado Es y verdad. quemado y que no sé qué. No. Hay que tener cuidado con No, eso. pero hay cosas que sí, otras que no. El Sí. Plan Zanahoria, el Entierro, los grupos. Pero refiero a eso justamente, de aquel que se le saca a una niña, no se olvidaron, por ejemplo. En mi visión. Y entonces coincide, porque el informe dice, que puede ser falso, que María Claudia no se la desenterró. No sé por qué. Lo dice enfáticamente. López Más, le decían Arlington en esa zona, ¿no? Bueno, Es con un- el tiempo nos fuimos dando cuenta que eso que ellos Arlington mencionaban es como el cementerio Arlington, de Washington. porque De los ellos hicieron soldados. cursos, Sí. ellos hicieron cursos en Estados Unidos que terminan todos con la visita a Washington y de las 2 o 3 cosas que tienes que ver en Washington es el cementerio de Arlington. Claro. Y cuando llegas que dice el museo más arbolado del mundo. Sí. Ahí están los restos de los soldados de Vietnam y está el de John Kennedy también. No, porque se habla también que eventualmente podría haber fosas del segundo vuelo. Bueno, hay una cosa allí. Eso es, digamos, fácil de constatar. Digo, es un espacio grande, ¿no? Que se utilizó. Grande, es grande. La gente está trabajando y nos pasaba. Nosotros trabajamos meses. Cuando delimitas una zona inmensa, porque te parece que vale la pena y decidís excavarla toda de manera exhaustiva, del primer metro cuadrado hasta el último, las expectativas son las mismas. Tú te podés cansar y agotar y No podés aburrir y saltear, Ah, desalentar. No puedes saltearte. A lo que hoy, cuando encontraron remociones grandes, o sea, que eran fosas grandes o no. Tanto en el 13 como en el 14. No, Sí. las palas. Las palas. Exactamente. Se ve no la hay marca. manera. Se ve en la película de Virginia Martínez al final. Las huellas de la pala son claritas. Las medís, vas a medir el tacho de la pala, es lo mismo. En el lugar que señaló el testigo. Es decir, las evidencias están. ¿Y la cal para qué se usa? ¿Y la La cerámica? cal es Y la un modus loza. operandi antiguo que pensaban que Para como disolver antes, la carne, ¿no? las partes blandas y la ropa, que era con lo que identificaban antes. Pero mantiene el hueso al revés. Pero lo que mostró estos escenarios fue que el material genético se conserva muy bien en estos esqueletos. Espero que sea el caso también. No sé si puedo hablar técnicamente con algún colega o se enteró por la prensa, pero la forma en la que fue encontrado es parecida a los hallazgos que tuvo usted. Algunos. No, tiene esa particularidad que mencionaba, que está boca abajo, dicen, pero se parece... Con una muy- losa, dicen también. arriba. Bueno, el único que tiene una Calilosa losa que arriba. encontramos fue Miranda, en el 13. Miranda estaba también la roca está muy cerca del suelo. Entonces tuvieron que excavar, llegaban a la roca y tuvieron que seguir excavando la roca, la llenan de cal, ponen el cuerpo, le meten cal y después hacen una losa de cemento. Miranda estaba así y este cuerpo parece que también. ¿Envueltos los restos en general? ¿Envueltos en algo los restos en general o estaban los cuerpos, concretamente eran los cuerpos La puestos? cal disuelve todo. Hemos encontrado restos, yo qué sé, se veía la pana del pantalón de Castro impresa en la Qué cal. terrible. Contó La cal una registra moneda muchas cosas. también. Tenía una moneda, la moneda más o menos también coincidía en la fecha. Ricardo Blanco tenía en un bolsillo, un coso de bolsillo que Navidad. se conservaba, porque la ropa no se conservan todas, a veces había cositas de elástico, Una de las guirnalda de medias. Navidad, ¿no dijo usted que se Sí, encontró? eso doradito que se pone en los árboles de Navidad. Sí. No sé cómo se llama. Guirnaldas. Sí. Guirnalda, bueno, y claro. tenía una y también dijimos a ver quién desapareció en En la fiesta, Navidad y en fin de Navidad. año. Claro. Muchas de las informaciones que surgieron decían que falsamente que habían sido exhumados los cuerpos, cremados y esparcidos en el Río de la Plata. Ustedes han planteado, bueno, si efectivamente esa es la versión que da el ejército, ¿dónde están los hornos? ¿Ustedes podrían trabajar? Claro. Y Si en Auschwitz eso- se ven los restos de huesos, porque la gente piensa que
que el fuego los consume totalmente, no los consume totalmente. Nunca Acá dieron con... dicen que después lo que no pudieron quemarlo, lo molieron. Esa es la versión. Bueno, eso es lo que hacen en las incineraciones acá. Cuando le entregan cenizas es porque los huesitos eso, pero se podría, si ellos señalaran, que eso es siempre el debate, ¿no? Si los quemaron, bueno, ¿dónde fue? Porque Eso nunca lograron recibir una respuesta. No, bueno, tampoco teníamos una comunicación tan fluida para esos temas, ¿no? Claro. Algo personal, López Mas. Perdón, No, adelante. no, dele usted. Algo personal, López Mas. ¿Qué impacto provocaba en usted el encuentro de esos restos? ¿Cómo pasaba la noche? Es decir, me imagino en usted una persona preparada para ese tipo de cosas, pero más allá de... ¿Se está preparado para ese impacto de encontrar y en estas circunstancias esos hallazgos? Es fuerte, sobre todo porque como la gente está trabajando ahora, se pasan meses. ¿Cuándo fue el último hallazgo? Hace 2 años, 1 año y medio. De Blair, ¿no? Hay que tener una convicción, ¿no? Para ir al trabajo todos los días y teniendo ese objetivo. Por supuesto que cuando aparece el tema es que los arqueólogos nos enseñan de que cuando hay un gran hallazgo, lo primero que hay que hacer es salir rápido de la excavación para afuera. A fumarse un cigarro. Seguro, porque si no te pones... te dejas llevar por la cuestión y hay que mirar bien y es un trabajo delicado, están tratando de recuperar hasta el último huesito, les va a llevar un tiempo, es decir, es un trabajo complicado. ¿Y qué le pasó a usted viéndolo hoy del otro lado cuando escuchó las noticias? ¿Cómo se enteró? Bueno, me recreé un poco, pero los sentimientos, una alegría muy grande, ¿no? Porque es toda una sociedad que está con expectativas de esto, ¿no? Que vale la pena, no vale la pena, estamos interrogando, bueno, aquí está, vale la pena, hay gente para buscar. Y yo no sé, veremos a quién identifican, pero esos 2 vuelos, yo creo que hay modalidades diferentes. Aquí traían gente y la enterraban, mataban no sé dónde, y traían la enterraban, y hicieron Arlington. Pero esos vuelos enteros, esos ómnibus... No en el primero. Ese ómnibus que vieron lleno de gente. En la Costa de Oro. Y no la vieron Vivos, más. Ese ómnibus lleno de gente que vieron de uno de los vuelos, no la vieron más. Tiene que haber sido objeto también de un tratamiento diferente, ¿no? No es matar a una persona o matarla por accidente y enterrarla y deshacerse el cuerpo. Si tú traes 20 y pico, 30 personas, allí hay un procedimiento, Hay un de problema, criminología pura, ¿no? Es decir, de otra manera... Hay un problema con los argentinos breve. El general Daniel García, desde afuera, y Luciano Polaski, presa, me contaron la misma versión, que les mostraban a los argentinos, a los militares argentinos, los presos, y le decía, ustedes están locos, ¿cómo los van a dejar vivos? Y ahí cuando en el primer vuelo los dejaron vivos, los llevaron, hicieron el teatro que habían querido invadir Uruguay, etcétera, a partir de ahí parece que con los que traían de allá, con la relación de la presión de los argentinos, en fin, y hay obras de ingeniería muy grandes que son difíciles de abordar en este escenario, pero que llaman la atención, que son el Batallón 14, el polígono de tiro que hay en el fondo. Tiene paredones de, no sé, 20 metros. Sí. Y allí se cambió el curso del río y en aquel Vázquez, aquel militar, Gilberto Vázquez, en un momento en un libro de Afonso, en algún lado, dice, no, los lugares se alteraron. También hay que dividir por 2 lo que se le cree, hay que tener cuidado, porque son... Pero dice que se cambió la geografía. Que se construyeron cosas encima, talleres... Y la geografía, los polígonos de tiros impresionantes cambiaron el curso del río Él Meireles. dijo haber participado de la Operación Zanahoria. Él dice... Sí. Bueno, a él le gustaba también salir en la foto, ¿no? Totalmente. Los propios militares decían que era difícil creerle todo lo que decía. López Mas, muchas gracias por acompañarnos. Favor, gracias y bueno, y una suerte que estemos charlando de esto en este momento. Gracias. Nos pareció una buena idea y lo fue realmente. Gracias por permitirnos escucharlo. Señores, viene el senador